Olulipa. Feliberto Vázquez es un creyente fundamentalista cristiano que ha adquirido fama presentando argumentos deshonestos e inválidos en contra de teorías establecidas de la ciencia o diseminando odio y discriminación en contra de ateos en la radio y la televisión dominicana. Por ser controversial, es bueno llevar a esos programas. Y el muchacho que no tiene ningún título universitario que sepamos y que de su pasado solo sabemos que era rapero o reggaetonero y que además supuestamente era ateo, ha decidido que esta será su carrera y forma de vida para el futuro. El muchacho plagia todos los argumentos que presentan los pseudocientíficos del Discovery Institute, el Instituto de Descubrimiento, maquinaria propagandista del cristianismo creacionista en los Estados Unidos. Lo que resulta irónico porque él no cree en el creacionismo, sin embargo, utiliza el material de ellos para presentar su causa. También le gusta muchísimo utilizar a Darwin y su libro de hace 165 años de edad para criticar a la evolución. Él critica a la evolución en base al conocimiento que teníamos de ella hace 165 años. Eso debe dejar bien claro con qué tipo de persona estamos lidiando. Mira, comentarios como este me llevan a entender de que realmente el 99% de los ateos que hay en internet son ateos por modas. No tienen formación, no tienen conocimiento, no tienen paper científico. Según este creyente arrogante, el 99%, casi todos los ateos, son ateos por moda. ¿Y de dónde saca él esa cifra? Como a él le gustan tantos los documentos científicos, ¿qué estudios tiene él para determinar que es por moda y no es por convicción? Ninguno. Yo creo que todo lo contrario, que el 99% de los ateos es por convicción, raciocinio, sentido común, evaluación, etcétera, y no por moda. Ahora, lo que sí yo puedo afirmar con la misma seguridad que él tiene para dar ese por ciento es que el 99% de los creyentes son creyentes por presión social, presión familiar o de amigos. Y que ninguno realmente cree, sino que se mete por eso porque, ¿verdad?, es obligado. Miren, señores, cuando yo hablo sobre los creyentes y la forma de cómo ellos se comportan de manera deshonesta, usualmente yo lo tomo de manera calmada, no me enojo porque realmente sé de lo que estoy tratando. Pero cuando se trata de un coterráneo mío, una persona que viene de mi mismo país y que se cree que sabe más que todo el mundo, que claramente se nota que es un ignorante a carta cabal, pero que él jura que sabe más que todo el mundo porque de manera autodidáctica se ha procurado cierta cantidad de conocimiento. Y es verdad que comparado con el resto de los dominicanos con los que él lidia, que son de cierto nivel bajo, no solamente de educación, sino de conocimiento, se explica su forma condescendiente de hablar. Pero cuando él generaliza con relación a los ateos y dice que el 99%, un por ciento que se lo sacó del culo realmente, porque ¿qué estudio hizo él o qué estudio leyó él por ahí donde dice que el 99% de los ateos son ateos por moda? Y también dice lindezas como esta sobre los ateos. Es que, tú sabes, son unos rabacucos. O sea, son unos ateos rabacucos. El 99% de los creyentes como él son una cantidad de burros igualito. Lo que va viene. Pero nada, este jovencito publicaba aquí en YouTube. Él dejó de hacer eso, de atacar a la ciencia en YouTube por unos videos que yo le hice. Él lo sigue haciendo en TikTok porque en TikTok es el tipo de público que se le puede creer esta porquería y que no le va a responder acorde. Aquí en YouTube él se ha dedicado solamente a hablar de la Biblia y a interpretar la Biblia y etcétera, etcétera. Si ustedes van a su canal verán que todo es de la Biblia.
que él no se refiere para nada a la ciencia. En TikTok sí es a la ciencia. Así que yo recogí algunos TikToks porque vi el primero que me llegó a mi línea de cosas de ver. Y yo hace tiempo que no veo TikTok de este tipo, déjame coger para allá. Y vi que muy frecuentemente, tan frecuente como lo hace hablando de la Biblia y de religión, él ahora ataca en TikTok a la ciencia. Y no solamente ataca a la ciencia, él quiere ponerse del punto de vista de que él sabe de ciencia y que quiere redirigir la ciencia a que prueben de que hay diseño inteligente. Él es un proponente del diseño inteligente, porque claro, él no puede negar la antigüedad de la Tierra, ni tampoco puede negar las cosas que se pueden observar palpables que la ciencia ha descubierto. Por ende, él no niega la evolución, él simple y llanamente dice que la evolución es dirigida por un ente inteligente. Y él dice, y en ningún momento yo he hablado de Dios, yo siempre estoy hablando de ciencia. No joda. Yo le voy a poner un ejemplo aquí para que ustedes vean de la actitud que él tiene contra los ateos, pensando que somos seres inferiores, ignorantes. Y segundo, de cómo él quiere zafarse de su responsabilidad de promover la religión contraria a la ciencia, cuando él dice que él solamente está hablando de ciencia y no de religión. Veremos a ver cómo es eso. Pero, señores, yo no estoy diciendo que en ausencia de una explicación naturalista, Dios existe. No. Ni que tampoco que el hecho de que la ciencia no tenga respuesta para tal cosa, porque esto no es ciencia contra diseño inteligente, que ustedes quieren hacer ese argumento de hombre de paja, pero eso no es. Ya ustedes lo escucharon ahí. Entonces, ¿está él hablando solo de ciencia cuando él critica la biogénesis en varias partes y en la evolución en varias partes? Como les puse, ahí él trata de decir que eso es una falacia de espantapájaro cuando a él se le critica eso. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar de su palabra otra forma de él expresar ese mismo sentimiento, a ver si no está un poquito más claro cuál es su objetivo. Fíjense la pregunta que le hacen y fíjense cómo él responde. Bueno, explícame de forma puramente naturalista el origen de la vida, de la información biológica, de la primera célula, de la pared celular, de la ATP sintasa, cómo pueden ensamblarse los aminoácidos, por ejemplo, sin información, y además de eso, cómo pudo resistir si la luz ultravioleta que le entraba en la atmósfera de la Tierra primitiva lo destruiría inmediatamente. Además, las aguas y la atmósfera de la Tierra primitiva destruirían los componentes químicos antes de que se formasen. Ya ustedes vieron. Ahí se ve claro que cuando él critica la ciencia, él no lo está criticando con un interés científico, él lo está criticando con un interés de probar que esa inteligencia, ese diseñador inteligente es su Dios. Vamos a debatir científicamente a ver, por ejemplo, qué postura tiene más peso y si por lo menos tú me concedes, mira, yo no creo en Dios, pero según lo que tú enseñas, puede ser que haya algo. Ah, ok, tú ese algo. Yo no entiendo como el Dios de la Biblia, Exacto. porque cuando tú te estudias, por ejemplo, todas las cosmovisiones, tú te das cuenta que la Biblia tiene más peso y tiene mejor argumentación y explica mejor la naturaleza humana. Así que se deje de hacerse el inocente de que yo en ningún momento he hablado de Dios. Eso siempre pasa con ustedes, los creyentes, que quieren sacudirse claramente del engaño que ustedes promueven al hablar de ciencia. Porque cuando un canal cristiano como el de este joven Feliberto Vázquez, un canal cristiano, donde solamente tiene video, donde habla de la Biblia, de Dios y esa cosa, y además habla de ciencia relacionada con aquellas cosas que ellos consideran le hace daño a su creencia, entonces cualquier propuesta que ellos hablen de ciencia, según él, que no tiene nada que ver con Dios, esto es nada más de ciencia. Viejo, pero tu canal es un canal cristiano donde todo el otro contenido que tú tienes es hablando de la Biblia y de Dios y discutiendo con gente que comenta en tu canal o que critica en tu canal la creencia en Dios.
Entonces, cuando tú criticas en ese mismo canal la ciencia, digo, sin base, pero la criticas, la alternativa por la cual tú la criticas es para promover a tu Dios. La gente no es estúpida. Tu canal solamente tiene esos dos contenidos. Tu canal no tiene contenido de juego de béisbol o de fútbol o análisis político o análisis psicológico, qué sé yo. Tu canal nada más tiene eso: explicación e interpretación de la Biblia, respuestas de preguntas de creyentes sobre Dios, respuestas a críticas de no creyentes a tu contenido y de crítica a la ciencia. Entonces, las críticas tuyas a la ciencia son claramente con el objetivo de meter a tu Dios donde la ciencia no puede responder. ¿Cómo tú lo quieres meter? Con lo que tú crees que llamas científico, que es diseño inteligente, cosa que hasta en los tribunales han llegado a la conclusión de que el diseño inteligente es religión, no es ciencia, por más que te duela. Sí, a la hora que tú criticas la ciencia y de que tratas de meter cuñas en las brechas que ésta tiene, tú no estás criticando a la ciencia por sí. Tú estás tratando de meter a tu Dios, a ese diseñador inteligente, por esas brechas. Así que sí, eres culpable de no criticar a la ciencia de la ciencia. Usted es culpable de criticar a la ciencia, de tratar de denostar el avance científico para meter su Dios. Pero no crea tampoco que le voy a dejar ir toda esa porquería que usted dijo en ese cortito. Vamos a respondérsela rápidamente para matarle ese gallo en la funda. El origen de la vida, de la información biológica, de la primera célula, de la pared celular, de la ATP sintasa, cómo pueden ensamblarse los aminoácidos, por ejemplo, sin información, y además de eso, cómo pudo resistir si la luz ultravioleta que le entraba en la atmósfera de la Tierra primitiva lo destruiría inmediatamente. Además, las aguas y la atmósfera de la Tierra primitiva destruirían los componentes químicos antes de que se formasen. Estamos hechos de los mismos elementos químicos que están en todas partes del universo, entre cosas inanimadas y animadas, basados en el único elemento que puede establecer cadenas largas consigo mismo y así construir moléculas complejas. Así que la mejor explicación, la explicación más sencilla, es que la vida se haya desarrollado a partir de las reacciones químicas de estos elementos mencionados y no por la intervención mágica de un ente divino. Con el experimento Miller-Urey se pudo probar cómo se crean los aminoácidos de material inorgánico. Eso no está en discusión. La primera pared celular se desarrolló de lípidos en un medio acuoso. Y sobre el efecto dañino de los rayos ultravioletas, bueno, las moléculas químicas protegidas por una micela de lípidos o glicerina desarrolló vida en los océanos por medio de la selección química. Y el agua bloquea los rayos ultravioletas. Más luego, los organismos unicelulares que utilizan fotosíntesis llenaron la atmósfera de oxígeno, O2 y O3, que es ozono, y que es la molécula que bloquea la radiación solar ultravioleta sin ningún problema. Lo hace el día de hoy, por eso nosotros no morimos de cáncer. Así que ahí están respondidas rápidamente todas las porquerías de preguntas que tú pones en ese estúpido short de TikTok. Señores, la visión naturalista y la visión del diseño inteligente son interpretaciones de lo que la ciencia muestra. Hay que reírse de este tipo. Interpretaciones de lo que la ciencia muestra. O sea que cuando la ciencia te dice que el resultado es 4, ustedes los cristianos lo interpretan como que es 5 y los científicos lo interpretan como que es 2, ¿verdad? No, el resultado es 4 y la ciencia presenta ese resultado. O sea que no se presta a interpretaciones. Ustedes quieren llevarlo a ese terreno de que son interpretaciones, porque así pueden meter su pseudociencia con igual pie que las conclusiones científicas. Pero lamentablemente no se le va a dar, porque todo el mundo se ríe cuando ustedes vienen y hacen, son interpretaciones diferentes de los mismos datos. No, la ciencia da conclusiones.
ustedes están contrarias a esas conclusiones. O sea que lo de ustedes no es una interpretación, sino una negación de la conclusión científica. Es decir, el ATP sintasa, que es un complejo proteico, John Walker lo estudió y lo ha estudiado durante 40 años. Existe, está ahí, le da energía a la célula. Ahora, ¿cómo se formó? La visión naturalista no tiene una respuesta para eso. El diseño inteligente ve los límites explicativos de la visión naturalista por el hecho de que la ribosa, que es un carbohidrato del cual se forma el ATP sintasa, solamente dura 5 minutos en el agua, entonces la química no puede formar el ATP sintasa en tan poco tiempo. Se necesita un agente inteligente detrás que pueda guiar ese proceso. ¿Por qué? Porque el ATP sintasa tiene complejidad y especificación, dos cosas que solamente vienen de algún diseño de una mente inteligente. Estúdialo. Entonces, que solamente de alguna mente inteligente. ¿Y quién es esa mente inteligente? De nuevo, repíteme. No di que tú solamente estás hablando de ciencia, que tú no quieres meter a tu Dios en ninguna parte. Dejemos de ser desingenuos, por Dios. Sabemos cuál es tu agenda. Ahora, tú mencionas a John Walker sin necesidad de mencionarlo, porque ¿qué necesidad hay de decir que el descubridor del ATP sintasa duró 40 años estudiando? De que sí, porque él lo estudió y que le dieron un premio Nobel por ello, es innecesario. Tú lo metiste ahí para, ¿verdad?, dar la apariencia de que, bueno, yo estoy apelando a la autoridad del descubridor de ATP sintasa y además estoy demostrando de que yo sé de lo que estoy hablando. Simple y llanamente innecesario. Y más aún cuando el señor John Walker es una persona que promueve la síntesis moderna evolutiva. Totalmente. Él nos pone como alternativa a Dios, ¿verdad? Bueno, dejando eso de lado, que la ribosa no dura 5 minutos en agua, pero la ribosa está dentro de la célula. Es más, está en el citoplasma de la célula o dentro de la mitocondria. Eso es agua. No está en un medio acuoso. Por ende, no hay nada que la haga disolverse hasta que inicia el proceso de la glucólisis, que es la desintegración de la glucosa para empezar a crear ATP. Así que mentira suya eso de que nada más dura 5 minutos en el agua. Es una invención suya porque la glucosa no está en el agua cuando se encuentra dentro de la célula. Por eso la célula tiene membranas para evitar que el agua entre, y cuando el proceso de ATP crea agua, la expulsa fuera, la excreta, y por eso se va a la orina. Es muy bueno meterle ese cuento a aquellos que no se saben cómo es que funciona el proceso y usted aparentar ser muy sabiondo de algo que claramente usted no domina y se cree que así lo hace. Digo, ahora, si ustedes creen que este jovencito, una vez uno le explique cualquiera de esos procesos que él dice que la ciencia o el naturalismo no tiene respuesta, aceptará esa explicación y admitirá estar equivocado, quítense eso de la mente. Pues como todo apologeta cristiano, sabiondo, engreído y terco, también procede de manera deshonesta y engañante, pues ya tiene hecha la respuesta a cualquier persona que le explique por qué está equivocado. Vean y escuchen estas lindezas que este tipo dice. Si estamos hablando de ATP sintasa, si estamos hablando de flagelos bacterianos, si estamos hablando del origen de la vida, es evidente que el ateo, a la hora en punto de que vaya a comentar, tiene que hacerlo en base a paper científico, en base a investigaciones, en base a artículos de internet que den respuesta a eso. No pueden venir, no, el hecho de que no se haya demostrado no quiere decir que Dios existe, porque nadie está diciendo, no se demuestra el ATP sintasa a través de mecanismos puramente naturales, Dios existe. Nadie está diciendo eso. Señores, hay inferencias a la mejor explicación. Yo necesito que tú asimismo me des los papers científicos que demuestran todo eso. Para entonces yo decirte, ok, porque el problema de yo responderte esto es que ahorita van a decir, no, tú estás siendo el dios de los huecos, pero no, yo simplemente estoy diciendo cosas que tú no vas a poder explicar en tu vida, jamás, y te vas a morir y no vas a encontrar nunca la respuesta de eso, ¿me entiendes? Además de eso, el hecho de que, por ejemplo, se pueda demostrar todo eso de forma natural, no quiere decir
que eso descarta a Dios, hermano. Yo no sé de dónde que usted ha sacado eso. ¿Me entiende? Ya yo he explicado ese ejemplo 1500 veces. El hecho de que tú sepas, por ejemplo, todas las piezas y la instrucción de ensamblaje que lleva un carro Ford no quita a Henry Ford como su arquitecto. Tú simplemente sabes cómo se ensambla, cómo se puede formar, ¿entiendes? Y sabes todas las herramientas que se necesitan. Pero eso no descarta a Henry Ford. Así que, lamentablemente, la hipótesis teísta siempre va a estar viva, hermano. Todo el tiempo, toda la vida. Es que Dios, por ejemplo, se utiliza como la primera causa para la existencia del universo, para la primera vida y, como dijo Tomás de Aquino, para el primer movimiento. ¿Me entienden? Según lo que acabamos de escuchar en ese corto video, aunque te demuestren el origen natural de la ATP sintasa, tú no lo vas a aceptar, porque tú siempre dirás, sí, está bien, ustedes saben en detalle todo el proceso, pero eso no quita de que mi Dios pudo haberlo diseñado. Entonces, cuando alguien te presente la función natural de la ATP sintasa, tú puedes decir, aún así mi argumento es válido porque el que tú sepas las partes que tiene la sintasa no quita de que haya tenido un diseñador, de que haya sido diseñado por Dios. Pero usando tus propias palabras, el principio de la mejor explicación en este caso también aplica. Si todas las partes, etapas y procesos son naturales, la mejor explicación es que no haya ningún interventor sobrenatural, sino que todo el proceso del principio al fin, incluyendo algún diseño si lo hubiera, es natural también. Si tú de antemano sabes que no hay respuesta que te satisfaga, aunque sea válida, ¿para qué haces la pregunta? Bueno, la haces porque eres un cristiano apologeta deshonesto. Esta analogía que el cristiano hace con relación a las piezas y planos de los vehículos y la intervención de Henry Ford en su diseño es una falacia lógica de falsa analogía, por lo tanto inválida, porque los seres vivos no son vehículos inanimados y la vida no tiene un solo diseño ni un patrón que indique un diseñador. Hablaremos más en detalle de esto más luego en este video. Pero no se preocupe, dado que usted trae tanto este proceso de la ATP sintasa, porque considera que es complicado y que la gente no lo va a entender y así usted puede mentir sus mentiras y falsedades por ahí sin que nadie le rete. Yo voy a explicar muy bien cómo funciona la ATP sintasa desde el principio. Y no me voy a meter mucho en detalle, pero lo voy a explicar de tal forma de que quede bien claro de que su aserción en este pequeño pedazo es falsa. Es decir, el ATP sintasa, que es un complejo proteico, existe, está ahí, le da energía a la célula. Ahora, ¿cómo se formó? La visión naturalista no tiene una respuesta para eso, porque el ATP sintasa tiene complejidad y especificación, dos cosas que solamente vienen de algún diseño de una mente inteligente. Estúdialo. Entonces, estudia. Yo creo que será mejor poner a estudiarlo usted, jovencito engreído. Así que preste atención a esta clasecita que yo le voy a dar, para que no se atreva a volver a repetir eso de que no sabemos o no tenemos una explicación naturalista de la ATP sintasa. Miren, en la tierra primordial solamente había vida sencilla. Y cuando hablamos de un tipo de vida simple, estamos diciendo de que esta es una vida que es una envoltura y dentro de esa envoltura hay material genético que permite dividir esa vida. O sea, ese organismo tiene un metabolismo que le permite consumir nutrientes y dividirse. Cada vez que se divide, el material genético que tiene, sea este en forma de ARN o de ADN, se vuelve más complejo a través del tiempo, a medida que el organismo se va adaptando a su medio ambiente y sobrevive compitiendo con otros organismos del medio ambiente. O sea que este organismo viviente que existía en ese medio ambiente de una tierra primordial, una tierra bien antigua, solamente tenía, como le decía, una membrana que protegía el interior de la célula. Y dentro de esta célula había ribosomas y un nucleoide. Eso era todo lo que existía en ese tiempo. Pero la cosa
fue cambiando a medida que estos organismos fueron adaptándose por medio de la selección natural, entre otros procesos. A este tipo de células simples se le llama procariota. Las células procariotas son aquellas que tienen las partes que ya les mencioné y que son un tipo de vida muy sencilla. Es de las células procariotas, de las cuales hemos clasificado dos grandes reinos, la bacteria y la arquea, que ocurre un suceso después de muchos millones de años de existencia, en el cual la bacteria y la arquea adquieren características y nuevos órganos y se convierten en una célula animal o vegetal. Se convierte en células eucariotas. Las células simples procariotas desarrollaron dos formas de adquirir energía. La primera que surgió cuando la vida surgió fue la quimiosintesis, que es cuando el organismo vivo utiliza químicos en el medio ambiente para convertirlos en energía y así sobrevivir. Pero más luego, a medida que fue pasando el tiempo, y estamos hablando de cientos de millones de años, algunos de estos organismos desarrollaron otra forma de adquirir energía, y esta fue la fotosíntesis, que era utilizando la energía del sol para procurarse sostenencia. Pero no importa que el organismo adquiera su energía a través de quimiosíntesis o fotosíntesis, todos estos tienen que hacer algún proceso para extraer la energía de su fuente. Se cree que la evolución de la ATP sintasa ha sido modular, por lo que dos subunidades funcionalmente independientes se asociaron y adquirieron una nueva funcionalidad. Esta asociación parece haber ocurrido en una etapa muy temprana de la historia evolutiva, porque esencialmente la misma estructura y actividad de las enzimas de la ATP sintasa están presentes en todos los reinos de la vida. Es así que esta forma de obtener energía de cualquier fuente, que ésta sea química o solar, fue adquirida por estos organismos simples muy temprano después de haberse desarrollado la vida en este planeta. Entonces, esto nos lleva a tener en ese momento dos tipos de organismos muy simples, unicelulares, dentro de las procariotas. Una son los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que se proveen la energía ellos mismos, utilizando o quimiosíntesis o fotosíntesis. Pero había otros entonces que en vez de hacer este proceso para obtener energía, lo que hacían era comerse a esos organismos autótrofos. Y estos son los heterótrofos. Los heterótrofos se comían a los autótrofos. Ambos eran organismos simples, unicelulares, ambos. Y es en este momento, después de muchos años y dándose las condiciones necesarias, como por ejemplo cuando la Tierra se volvió sumamente fría y casi todo estaba cubierto por glaciares, el frío reduce el metabolismo y entonces puede que ocurran cosas que de manera normales no ocurran cuando la vida se divide. Y es que uno de estos heterótrofos, en vez de consumir a su comida, no lo consume y consume el producto que esa otra vida simple produce. Una bacteria o arquea que es heterótrofo se come a un autótrofo que utiliza fotosíntesis para producir, y en vez de digerirlo, lo que hace es que consume el producto que éste produce, teniendo así dentro de sí ahora una máquina que le da energía constantemente, sin ese organismo tener que salir a buscar comida constantemente. Este tipo de simbiosis entre dos organismos vivos se le llama endosimbiosis y ocurrió dos veces en la historia de nuestro planeta. En una consume un organismo fotosintético y esta unión de estos dos organismos se convierte en una célula procariota vegetal, y otra que consume a un organismo quimiosintético y esta célula se convierte en una procariota animal. Prueba de que esto fue lo que ocurrió, hay varias.
Empezando de que podemos observar en el día de hoy a organismos unicelulares consumiendo otros organismos unicelulares, ambos simples. Por ejemplo, en este se ve un organismo unicelular persiguiendo a una bacteria y consumiéndola. Se ve como está adentro del organismo. En el otro ejemplo se ve otro organismo unicelular absorbiendo otro organismo unicelular dentro de su cuerpo. O sea, esto es un ejemplo de un heterótrofo. En este caso se ve como un Paradileptus se come a un rotífero. O sea que la adquisición de nutrientes por heterótrofos de autótrofos es algo común. Y un ejemplo de lo que es cooperación entre estos organismos es donde se ve un Chlorochromatium aggregatum, que es una bacteria, estando al lado de una bacteria de sulfuro y viviendo en el mismo medio ambiente. Y ese Chlorochromatium, que es un organismo unicelular fotosintético, está al lado de un organismo unicelular quimiosintético y uno se beneficia del otro. O sea que es fácil de ver cómo estos dos organismos que cooperan uno distante de otro pueden unirse más luego en el futuro y cooperar en una relación simbiótica. Como ya ustedes saben, el anabolismo fotosintético adquiere CO2 del medio ambiente y la luz solar, y esto para crear una molécula de energía llamada glucosa. En los organismos quimiosintéticos, estos adquieren CO2, dióxido de carbono, una fuente química, sea esta de otro organismo o de un químico de una fumarola en el fondo marino, y oxígeno, y junta estos componentes químicos y crea glucosa. O sea que en ambos procesos, tanto como el fotosintético que utilizan las células vegetales, como en el quimiosintético que utilizan las animales, el producto es la glucosa, que es un azúcar que provee de energía a las células. Pero la prueba definitiva que demuestra que la endosimbiosis ocurrió es la realidad observable de que todas las células tienen dentro de sí órganos que contienen un ADN o material genético diferente al material genético de la célula. La endosimbiosis ocurrió 2 veces en la historia. Estos organismos que fueron adquiridos por otros e incorporados dentro de su cuerpo, el ADN de la mitocondria, que sería el organismo absorbido por las células animales, o el ADN del cloroplasto, que sería el organismo absorbido por las células vegetales, es totalmente diferente al ADN que tienen las células de ese animal. Claramente ese material genético pertenece a otro organismo. Ergo, los cloroplastos y la mitocondria son esos organismos absorbidos que se convirtieron en parte de este nuevo organismo unicelular que llamamos un organismo procariota, del cual vienen las células animales y las células vegetales. Ahora, ¿cómo las células utilizan a este simbionte? Las células los utilizan para crear una forma de energía que puedan usar. Tomar la glucosa que sale de los alimentos ingeridos y convertirla en ATP, que es un tipo de energía que las células pueden usar basada en el fósforo. Dada que la vida es basada en elementos químicos, no es necesario inventarse ningún ser inteligente que implemente su diseño para que ésta resurja. Las reacciones químicas entre los elementos es suficiente. Si de verdad existe un diseñador, no podía haber creado la vida de otra forma que no sea utilizando estos elementos químicos. Por más de que todo lo puede omnipotente, no puede crear vida si no es en base al carbono. Ningún otro elemento puede dar base a la vida y no puede utilizar otros elementos que no sean los que menciono para que la vida pueda desarrollarse como se ha desarrollado. Así que es más parsimonioso desechar este diseñador, puesto que no es necesario. El elemento carbón provee la estructura para la vida. El hidrógeno y el oxígeno
son las vías de transformación, el nitrógeno es como el motor, entonces el fósforo es el combustible, la energía e información necesaria para correr la máquina. El fósforo se encuentra en el ARN, el ADN, en las membranas de la célula y el ATP. También está en nuestros huesos, en la orina y en los fertilizantes. Es necesario para la reproducción y nuestro cuerpo lo adquieren al ingerir alimentos que lo contienen. El fósforo es un elemento muy reactivo, lo que lo hace muy conveniente para almacenar, distribuir y usar energía. Y es esa la razón por la cual el ATP utiliza el fósforo para tal función. El cuerpo humano conserva más o menos 1 libra de fósforo dentro del cuerpo constantemente. Y este fósforo es utilizado por los órganos de las células que hemos mencionado para producir unos 70 kilos de ATP al día. El cuerpo está constantemente produciendo ATP y constantemente consumiéndolo para una producción neta de 70 kilos de ATP al día. ATP, adenosín trifosfato. La adenosina es una de las bases que tiene el ARN y el ADN. Está libre dentro del citoplasma de las células. Cuando a la adenosina se le añaden moléculas de fósforo, esta adquiere una peculiaridad de que cuando se separa del fosfato, libera energía. Es por eso que la célula utiliza a esta estructura para adquirir energía. Al añadirle un fosfato a la adenosina, que ya tiene 2 fosfatos, por eso se llama adenosina disulfato, y cuando se le añade un fosfato obtenido desde la glucosa, entonces se le llama adenosina trifosfato. El proceso por el cual el cuerpo sintetiza ATP se llama la respiración celular. Y este proceso inicia con descomponer la glucosa o los azúcares y añadirles otros elementos químicos para formar moléculas que permitan la producción de ATP. De manera más sencilla, podemos decir que la respiración celular es convertir lo que tú te comes en energía para que las células de tu cuerpo puedan funcionar. Todos los seres vivos en este planeta hacen eso, convierten comida en energía, y la molécula química que se utiliza para guardar, transferir y utilizar esta energía es la ATP en todos los animales, plantas, hongos y bacterias. Esta respiración celular tiene 4 pasos. El primero es la glucólisis, el segundo la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, el tercero es el ciclo de Krebs y el cuarto es la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. En español tienes estos nombres súper complicados y por eso es que yo digo que mucha gente se le es difícil aprenderlo. Porque en inglés los nombres que tienen estos procesos son mucho más simples. Glicolisis, 2 le llaman reacción de enlace, 3 le llaman el ciclo de Krebs y 4 la cadena de transporte de electrones. Mucho más fácil de aprender y recordar. Vamos con el primer paso, que es la glucólisis, que no es más que la separación de la glucosa. Esto ocurre dentro del citoplasma de la célula. El proceso de glucólisis toma los alimentos que ingerimos y el oxígeno que respiramos para producir ATP. Además, produce como desechos el dióxido de carbono que aspiramos y el agua que excretamos. El azúcar tiene muchísima energía. Y he aquí un experimento para que ustedes vean 2 cucharadas de azúcar con una vela, y cuando se le aplica el oxígeno a presión, fíjense la cantidad de energía que liberan esas 2 cucharaditas de azúcar. Pero como es obvio, el cuerpo no puede liberar toda la energía de la glucosa así de rápido, pues explotaríamos. Esta energía entonces es liberada gradualmente en las células por el proceso que llamamos respiración celular.
y este paso de la glucólisis toma la glucosa, que son 6 átomos de carbono unidos a otros elementos, y libera su energía gradualmente, paso a paso, por un proceso llamado oxidación. Es bueno resaltar en este momento que todas estas etapas son siempre ejecutadas por una enzima. Las enzimas son proteínas que actúan como un catalítico biológico para iniciar y acelerar las reacciones químicas entre otras moléculas. Casi todos los procesos metabólicos dentro de una célula necesitan catálisis por parte de enzimas para que ésta puedan ocurrir a velocidades suficientes para sostener la vida. También es pertinente recordarles que en estos procesos de vida no interviene mano divina ni tampoco una máquina procesadora de información o una computadora o información como en un USB. Todos estos procesos son naturales y basados en reacciones químicas, utilizando elementos y moléculas químicas. Nada divino. En esta etapa se utilizan 2 moléculas de ATP para iniciar el proceso de glucólisis. Estas moléculas de ATP le ceden un fosfato a la glucosa, lo cual la convierte en inestable, y esta se rompe o se divide en 2 moléculas llamadas piruvatos. En la tercera etapa, que llamamos oxidación, a los piruvatos se les quita electrones que son pasados a moléculas especiales para transportar electrones. Estas moléculas son llamadas NADH. Estas moléculas se hacen en varios pasos a través de la respiración celular. En la última etapa de la glucólisis, los fosfatos son transferidos a moléculas de ADP o adenosin disfosfato, convirtiéndolas en ATP, adenosin trisfosfato, resultando al final de todo el proceso en 4 moléculas de ATP y 2 piruvatos. Así que como invertimos 2 ATP, este proceso lo que hizo fue duplicar esos ATP y ganamos 2 ATP adicionales. Este proceso se repite en cadena con los 2 piruvatos, produciendo una ganancia de 2 ATP constantemente. Después de este paso, se pasa a otro que va a producir aún más ATP. Todo lo que ocurre a partir de este momento ocurre dentro de la mitocondria o los cloroplastos. La próxima etapa en la respiración celular se llama, por sus siglas en inglés, la reacción de enlace, o como le llamamos en español, descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico o piruvato. En esta etapa, los piruvatos que salen de la etapa de glucólisis entran a la mitocondria de la célula y una vez dentro, los piruvatos son oxidados para crear más acarreadores de electrones y también produce CO2, dióxido de carbono, que nosotros aspiraremos, y también produce como desecho agua. 2 de los carbonos en el piruvato se unen a la coenzima A para dejar como producto de la reacción acetil-CoA, que será la materia prima para el ciclo de Krebs, la próxima etapa en la respiración celular. El ciclo de Krebs sigue rompiendo la glucosa y extrayendo energía de dicha molécula. Dentro de la mitocondria, el acetil-CoA es oxidado y produce más carreadores de electrones, CO2 o dióxido de carbono y una molécula de 5 carbonos. Esta molécula de 5 carbono también pasa por un proceso de oxidación, produciendo otra molécula de dióxido de carbono y un acarreador de electrones. La molécula de 4 carbonos resultante también pasa por una reacción química que produce una molécula de ATP, quedando una molécula diferente de 4 carbonos. La molécula diferente de 4 carbonos continúa la etapa dentro del ciclo de Krebs, es oxidado aún más y produce más acarreadores de electrones. El resultado final de todo este ciclo es de nuevo un oxaloacetato, o sea, acetil-CoA de nuevo, con lo cual el ciclo se repite. En total, el ciclo de Krebs ha producido una gran cantidad de acarreadores de electrones, ATP y dióxido de carbono.
La próxima etapa es la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, más bien conocido como la cadena de transporte de electrones. En esta etapa se toman todas esas moléculas acarreadoras de electrones que se construyeron en las etapas anteriores. Y como ustedes saben, cuando los electrones se mueven, eso es electricidad, es energía, y convierten esa energía en ATP, que es la energía utilizable por las células. El último paso de esta etapa es donde interviene la proteína ATP sintasa, hartamente mencionada por el creyente en cuestión, que nosotros no sabemos cuál es su origen y cómo funciona. Bueno, ya aquí le hemos explicado todo el proceso de cómo hemos llegado hasta la puerta de la ATP sintasa. O sea que sabemos muy bien cuál es su origen. Ahora vamos a explicarle cómo que funciona y veremos a ver si en estas reacciones químicas es necesaria la mano de un diseñador inteligente, que supuestamente tiene que ser divino y todopoderoso. Todos los procesos de esta etapa ocurren en la pared de la membrana interna de la mitocondria o el cloroplasto y son llevadas a cabo por enzimas incrustadas en esta membrana. La cadena de transporte de electrones lo que hace es utilizar la energía que tienen los electrones al moverse y así pasar los protones que se encuentran en la matriz al espacio entre membranas. Una vez terminado ese proceso, los electrones que quedan se juntan con protones y átomos de oxígeno para producir el desecho de todo este proceso de la cadena de transporte de electrones, que es agua. Es así que el único objetivo de esta etapa del gran proceso de la respiración celular es mantener el gradiente de protones entre la matriz y el espacio entre membranas. Y es aquí donde llegamos al protagonista de toda la historia, el ATP sintasa. El ATP sintasa, que es un complejo proteico, ¿cómo se formó? La visión naturalista no tiene una respuesta para eso, porque el ATP sintasa tiene complejidad y especificación. Entonces, en la matriz de la mitocondria están todas las proteínas y enzimas para hacer la respiración celular posible. La proteína ATP sintasa aparenta funcionar como si fuera un motor que gira a 7.800 revoluciones por minuto. La ATP sintasa es también llamada FO o F1. La ATP sintasa tiene dos partes principales, la F1 que sobresale hacia el citoplasma y la FO que se encuentra en la membrana. FO consta de 12 subunidades idénticas llamadas C. Un eje central llamado subunidad gamma se extiende desde FO hasta F1. Alrededor de la subunidad gamma en F1 hay tres pares de subunidades alfa y beta que dan servicio como los sitios de síntesis de ATP. Otras subunidades designadas A y B conectan el fondo de F1 a la membrana. Y no solo sabemos de qué están hechas cada una de estas subunidades, sino que también sabemos los genes que hacen que éstas se generen. Un gradiente electroquímico, que de ahora en adelante vamos a llamar gradiente de protones o gradiente de concentración, es un gradiente de pH y un desequilibrio de carga magnética, también llamado gradiente electroquímico, en la membrana mitocondrial interna. Debido a las leyes de la química y la física, los protones en el gradiente de alta concentración quieren pasar al gradiente de baja concentración. Esa realidad física es la que hace a este gradiente la forma ideal y disponible para mover cualquier cosa dentro de la mitocondria. Este gradiente es lo que mueve toda la estructura de la ATP sintasa. A medida que los protones pasan a través de la membrana, impulsan a FO a girar. Los protones ingresan a través de un canal en la subunidad A y se mueven hacia las subunidades C, lo que hace que FO gire en pasos de 120 grados alrededor del eje. Los protones se liberan de las subunidades C hacia el citoplasma. Nótese que si FO gira, el eje también gira, pero F1 no. F1 se mantiene en su lugar por su conexión a la membrana a través de las subunidades A y B. Sin embargo,
el eje que gira dentro de F1 hace que F1 cambie de conformación, catalizando la formación de ATP a partir del ADP más un fosfato inorgánico. Se produce una molécula de ATP por cada 3 protones que pasan a través de la membrana a través del canal de la ATP sintasa. Esta función en la que un potencial de protón impulsa la producción de ATP está altamente conservada. Los complejos de ATP sintasa con la misma estructura general se pueden encontrar en las membranas celulares de las bacterias, en las membranas internas de los mitocondria y en las membranas finales de los cloroplastos. En estas imágenes podrán observar grabaciones a 1000 y después a 10.000 aumentos de la célula y la mitocondrias haciendo su trabajo en vivo. Ahora, para ponerle la tapa al pomo a nuestra demostración de lo ignorante que es este joven sobre nuestro conocimiento de la ATP sintasa, vamos a ponerle una animación de cómo funciona. Y esto no es una animación inventada por algún artista. Esta animación está hecha con los datos recopilados de la observación directa de la ATP sintasa y las otras enzimas y proteínas que crean la energía que utilizan las células. La observación de estas estructuras se hizo utilizando la técnica de cristalografía de rayos X. Por lo tanto, estos modelos preparados por la Universidad de Harvard son una representación exacta de cómo funciona la maquinaria química de estos procesos. Este modelo molecular de la ATP sintasa, entonces, es una demostración que podemos ver con nuestros ojos de cómo funciona todo. Así que no hay misterio, señor Vázquez. Hay una explicación naturalista de la ATP sintasa. Y esta explicación no necesita de ningún diseñador inteligente para su desarrollo y función. La naturaleza y sus leyes naturales se han encargado de desarrollar estas estructuras químicas. Si yo estuviera propenso a tomar estas creencias como que existe un ente divino que controla y diseña todo, yo no quisiera ser representado por ese mal diseñador. Porque si Dios existiera y fuera un buen diseñador, no hubiese diseñado un organismo que pasa comida y oxígeno por el mismo tubo, lo que puede conducir a atascos de comida que terminen con la asfixia del organismo y su muerte. Sin el oxígeno no se puede hacer la respiración celular y por ende la producción de ATP o energía sería imposible y su consecuencia de la muerte celular. 2 tubos, uno para comida y otro para oxígeno, hubieran sido suficientes para evitar todos esos problemas. Pero la síntesis moderna evolutiva sí explica de manera convincente por qué es solo un tubo. Tu mal diseñador no explica nada. Si ese diseñador es tan inteligente, respóndame usted, señor Feliberto, ¿por qué los hombres tienen tetas? Porque nosotros los hombres no amamantamos. ¿Cuál es la necesidad de tener tetas? Ese excelente diseñador inteligente, explíqueme qué tan buen diseñador diseña algo y le pone piezas o componentes que nunca va a utilizar. Respóndame eso. Ahora que ya le hemos explicado todo el proceso, ¿se atrevería a decir que la ciencia o el naturalismo no explica la ATP sintasa? Claro que lo hará, porque aunque le enteren de este video, es muy posible que se haga el loco, como si nunca lo haya visto, y ni siquiera comentar sobre ello. Es mejor ignorar la verdad que tener que reconocerla, por si acaso alguno de sus seguidores se creen mis palabras y no la porquería que usted dice.
Ahora que ya le hemos explicado todo el proceso, ¿se atrevería a decir que la ciencia o el naturalismo no explica el ATP sintasa? Claro que lo hará, porque aunque le enteren de este video, es muy posible que se haga el loco, como si nunca lo haya visto, y ni siquiera comentar sobre ello. Es mejor ignorar la verdad que tener que reconocerla, por si acaso alguno de sus seguidores se creen mis palabras y no la porquería que usted dice. En conclusión, en ninguna de estas grabaciones y animaciones usted vio un halo de luz como esa que le ponen a los santos alrededor de las cabezas, ni tampoco vio usted la mano de Dios tocando nada para que funcione. Usted solo vio ahí reacciones químicas regidas por las leyes de la química y la física. Vio elementos juntándose para formar moléculas y moléculas entrelazadas entre sí para producir metabolismo, y vio vida en sí. En ningún momento se vio la mano interventora de Dios alguno, de espíritu o acción sobrenatural o mágica o espiritual, mucho menos divina. Así que el proceso utilizado por la proteína ATP sintasa no es misterio para la ciencia y no es justificación para decir que es muy compleja o que nadie la entiende y por ende Dios la diseñó. Su argumento es muy pobre.
Y es más patético aún cuando usted intenta excusar cualquier respuesta que le den con decirle el que usted sepa cómo funcionan las partes y tenga el plano, no le quita que el ingeniero haya sido Henry Ford. No puede haber analogía de vehículos con seres vivos. Aquí nosotros no solo sabemos las piezas que intervienen y el plano en la cual éstas fueron organizadas. Aquí sabemos también los materiales con los cuales están hechos y el origen de esos materiales. Y por último, y esto es lo más devastante para el argumento de este creyente ignorante pero sabiondo, es que sabemos cuál es el causante de todos estos procesos y no es más que la naturaleza. Así que ahí está su respuesta naturalista, en la cual no interviene Dios o divinidad alguna. Muchas gracias por su atención. Insisto, son horriblemente malos. Mire este comentario. Y lo estoy haciendo a propósito para que le dé vergüenza comentar otra vez. Porque es que realmente, lo que pasa es que, insisto, son malos argumentando. ¿Quién dijo que el cristiano no necesita leer el paper científico? ¿Dónde la Biblia habla de la TP sintasa? ¿Dónde en el bendito video se habla de la Biblia también? Es que son malos, o sea, son malos argumentando, horriblemente malos. Y yo realmente antes, yo no le respondía a nadie, o sea, yo no perdía mi tiempo, pero ahora tengo unos días libres en mi casa y lo voy a hacer para yo seguirme riendo. Porque son malos y quieren burlarse de los cristianos, pero son malos. Yo soy cristiano. Entonces, no me comente más. Si tú no me vas a poner paper científico ya, porque ya, o sea, estoy cansado de tu comentario. Tengo 14 comentarios tuyos, una arriba de otro, y no ha dicho nada en ninguno, ni ha citado literatura científica. Y ya yo estoy cansado. Ya es muy tarde de la noche, ya estoy aburrido. O sea, ya, si tú no vas a comentar algo que sirva, ya, ríndete.